Inteligente, elocuaz y muy apuesto, pero también una mente despiadada que acabó con 30 mujeres. Ted Bundy. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a Psicocrime. Este es mi primer video. Yo soy Virginia. Y antes de adentrarnos en él, me gustaría explicarles brevemente quién soy y qué nos encontraremos en este canal. Como les he dicho, me llamo Virginia, aunque me gusta que me llamen Virgi. Tengo 27 años y desde muy pequeña he sido bastante fanática del true crime, bastante consumidora del true crime. No sé hasta qué punto sea bueno esto. De hecho, creo que no mucho. Cuando se lo comenté a mi psicoanalista, apuntó muchas cosas. Actualmente me encuentro estudiando psicología. Entonces, he abierto este canal con el objetivo de desentrañar esas mentes que la gente considera locas, trastornadas, enfermas, malas. Y a partir de ellas, aprender de psicología. Vamos a ello. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Fue criado por sus abuelos como si estos fueran sus padres biológicos y creció creyendo que su madre biológica, era su hermana. Su abuelo era una persona abusiva, maltrataba físicamente a su abuela y su abuela era depresiva. Al final, su madre rehizo su vida con una persona que acabó convirtiéndose en su padrastro, quien a pesar de ser una persona bastante correcta con Ted y bastante afectivo, él consideró que nunca logró crear un vínculo afectivo con él. Sus crímenes comenzaron en 1974 y acabó confesando 30 asesinatos. Los expertos consideran que sus crímenes comenzaron mucho antes y que además sus víctimas fueron muchos más. Se centraba sobre todo en mujeres atractivas, jóvenes, de hecho cada vez más jóvenes, y muchas de ellas universitarias. La manera en cómo cometía estos actos atroces era: primero las secuestraba, después las torturaba brutalmente, las agredía brutalmente, después las violaba y finalmente las mataba. Su primer arresto fue en 1975 en Utah por un intento de secuestro, pero logró escapar de la cárcel 2 veces. En su última fuga, en 1978, cometió el que se consideró el peor de sus crímenes, el cometido en la hermandad de Chi Omega. En él asesinó a 2 mujeres y dejó gravemente heridas a 3 de ellas. Finalmente es capturado en 1979 y es juzgado. Es curioso porque su juicio fue uno de los primeros en ser televisados a nivel nacional. En todo el juicio se declaró culpable, nunca optó por la demencia como defensa y finalmente en 1989, el 24 de enero, fue ejecutado en la silla eléctrica. Considero que el caso de Ted Bundy lo podemos aprovechar para hablar de lo que en psicología llamamos como la tríada oscura de la personalidad. Este es un término que se utiliza en psicología clínica, sobre todo para... a pesar de sonar como muy escalofriante, no son más que 3 rasgos que han visto los profesionales que se correlacionan con ser una mala persona, con ser una persona que hace daño a los demás. Estos 3 rasgos son narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. De hecho, considero que actualmente, si Ted Bundy hiciera este test, puntuaría altísimo en estos 3 rasgos. Veámoslo más en profundidad. Bien, comencemos por el narcisismo. Una persona con rasgos narcisistas es una persona que tiene una autopercepción, una percepción de sí misma bastante grandiosa, bastante positiva, exageradamente positiva. Se cree superior a los demás, de hecho, lo cree firmemente, que es mejor que los demás, que sus necesidades están por encima de la de otros. Y además le encanta ser el centro de atención, les gusta que las personas los elogien, los admiren. Y al final acaban aprovechándose de aquellas personas que así lo hacen. En el caso de Ted Bundy, tenemos que él llegó a despedir a todos sus abogados y finalmente acabó defendiéndose a sí mismo, siendo él simplemente un estudiante de derecho, ni siquiera se había graduado. Y en una de las entrevistas le preguntan: oye, estás despidiendo a todos tus abogados, ¿qué harás, no? Y dice: yo tengo el mejor abogado del mundo, yo. Entonces aquí vemos cómo Ted Bundy confiaba plenamente en su inteligencia, en su habilidad de manipular. Además, Ted Bundy tenía una gran habilidad para cambiar su aspecto, y esto lo utilizaba para burlar a la policía de los diferentes estados. Además, como iba matando en diferentes estados y la policía no se comunicaba entre sí en ese entonces, él se creía superior a ellos, y esto paradójicamente enaltecía su ego, hacía creer cada vez más, como fortalecer esta creencia suya de que era mejor que los demás y de que podía manipular y hacer todo lo que él quisiese.
Es curioso porque también en Ted Bundy vemos que él consideraba plenamente de que podía hacer aquello que él quisiera cuando quisiera. Ya no solamente con sus crímenes, sino también en su juicio. En unas sesiones de su juicio llegó a casarse con la mujer con la que estaba. En vez de estar preocupado, ¿no? Como cualquier persona de, oye, me van a matar o me van a condenar de por vida a estar en la cárcel, él cogió y se casó. También es cierto que vemos una percepción suya tan grande, tan grandiosa como hemos comentado, que llevó a que Ted Bundy se negara a aceptar una defensa por demencia. Nunca la aceptó, a pesar de que ésta la hubiera podido llevar a la condena de por vida en la cárcel en vez de morir electrocutado, pero él se negó en todo momento a optar por esta estrategia legal. Y finalmente, otro de los síntomas que reflejan estos rasgos narcisistas de Ted Bundy es que él tenía, al ser un juicio televisado, llegó a tener mucha fanaticada, muchas mujeres que eran fanáticas de él, que le escribían, que querían ser sus novias, que iban a los juicios y lo halagaban. Y él estaba muy contento con eso, de hecho se notaba muy feliz de eso. En las entrevistas no se nota una persona que tiene miedo de ser juzgado, sino al contrario, él hablaba, sonreía a la cámara, seguía declarando su inocencia y en todo momento se le ve pues pausado, calmado, sabio, inteligente. Sigamos por el rasgo de maquiavelismo. Básicamente el maquiavelismo es una gran habilidad de manipulación, pero mezclado con una ausencia de moralidad, con un gran cinismo, con una crueldad detrás. Hace que las personas que tienen estos rasgos fuertemente acentuados consideren que las otras personas son simplemente medios para conseguir sus objetivos. Y de hecho esto lo vemos bastante en Ted Bundy, en cómo secuestraba o cómo se acercaba a sus víctimas. Él fingía ser una persona indefensa que necesitaba ayuda, utilizaba un yeso o a veces una muleta. Y de esta manera atraía a sus víctimas, les decía, oye, que no puedo poner los libros en el coche o ayúdame con esto. Y al final era así como las atrapaba. Considero también muy interesante aquí haciendo referencia al rasgo de maquiavelismo, una frase que él dijo y que se convierte en una de las más míticas y más duras de entender, de explorar, que dice: he conocido gente que irradia vulnerabilidad, sus expresiones faciales dicen tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando a ser heridos. ¿Es que lo animan a uno sutilmente? Si vemos esta frase un poco, es como que Ted Bundy estaba justificando que él atacara a esas personas porque ellas tenían miedo, transmitían miedo, ¿no? Hasta qué punto él se creía totalmente con el poder de decir, oye, pues te voy a atacar porque me lo estás pidiendo a gritos prácticamente. Y ya por último hablemos de los rasgos psicopáticos. El grupo de las personas con este tipo de rasgos es bastante heterogéneo porque algunos pueden tener algún tipo de rasgos que otros no. Sí que es cierto que lo que los caracteriza son dos elementos esenciales. Por un lado, la ausencia de empatía emocional, el no poder conectar con los otros a nivel emocional, el no poder vincularse de manera afectiva a otros. Y por otro lado también la ausencia, la totalmente falta de miedo, de remordimiento, de culpa. Esto lo vemos en Ted Bundy claramente. Cuando, por ejemplo, él en su época antes de comenzar a matar fue voluntario en la línea de la esperanza de Seattle y hablaba con las personas incitándolas a que al final pues su vida valía la pena y que no merecía morir. Entonces, ¿hasta qué punto él era capaz de tener esta empatía no emocional sino intelectual, ¿no? Saber lo que la otra persona siente, no sentirlo, sino saber lo que esa persona siente y a través de eso manipularlos, ¿no? Persuadirlos a que hagan lo que él quisiera, que en ese momento era que no se suicidaran, ¿no? Él comienza a aprovecharse de estos asesinatos que no fueron descubiertos, de personas desaparecidas que él no confesó, que no lo juzgaron por ello, y comenzó a dar datos para que la policía pues fuera a buscar y encontrara cadáveres.
y de esta manera alargar su ejecución. Entonces, al fin y al cabo, Ted Bundy lo que hacía era como cosificar a estas personas, no las veía como víctimas, no se arrepentía, no quería dar paz a las familias, sino simplemente quería utilizar estos asesinatos para él alargar su vida, ¿no? Para alargar este momento de ejecución. Entonces aquí vemos también esta psicopatía, esta ausencia real de remordimiento, de culpa, de miedo. Hay una frase muy interesante que él dice: yo no me siento culpable de nada, de hecho me dan pena los que sienten culpabilidad. Yo me siento totalmente satisfecho, me siento feliz con la persona en la que me he convertido. Y esto lo dice en una entrevista y es curioso porque, claro, después de haber hecho todo lo que has hecho y que has sido juzgado por ello, ¿hasta qué punto eres capaz de decir verdaderamente esta frase, ¿no? ¿Hasta qué punto la sientes realmente? ¿Hasta qué punto es así? Bien, después de haber explorado estos 3 rasgos, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, y de haber visto que están fuertemente acentuados en Ted Bundy, podemos definitivamente considerar que Ted Bundy reencarna el término de triada oscura de la personalidad. Al fin y al cabo es la personificación de la existencia de estos 3 rasgos, ¿no? Pero además me gustaría recalcar otros 2, que son, por un lado, el sadismo y la necrofilia sexual, en el que Ted Bundy consideraba a sus víctimas como objetos que simplemente servían para su propio placer sexual. Veíamos en sus asesinatos, en sus crímenes, una voluntad expresa de hacerles daño. No es que simplemente las mataba, sino todo lo que hacía en el proceso de torturarlas, violarlas. Entonces aquí vemos esa voluntad expresa de querer hacerles daño, de realmente hacerlas sufrir. Además, no podemos olvidar que Ted Bundy estudió psicología, imagino que con el objetivo de saber cómo funcionaba la mente humana para aprovecharse de los otros, para entrar en la mente de los otros y aprovecharse, a partir de allí manipularla, persuadirla. Y también es relevante que ayudó en la investigación de un asesino de Green River para que lo lograran capturar. Entonces aquí vemos todas estas ganas de controlar las cosas, ¿no? De tener el poder, de estar en continua comunicación con la policía para conseguir la captura de este asesino. Y ya por último me gustaría acabar con una frase que refleja estas ganas suyas de querer tener el poder, de querer controlar, de querer ser Dios. El asesinato no se trata de lujuria ni se trata de violencia, se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos. En ese punto es ser Dios. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Ted Bundy tendría que haber sido llevado a la cárcel? ¿Tendría que haber sido puesto en un psiquiátrico? ¿Tenía derecho acaso a salir a una segunda oportunidad? Díganmelo en comentarios, suscríbanse y denle like.